Buenas, buenas. Hola Carmen, ¿qué tal? Ay, qué ganas tenía de estar aquí. Es que estoy nerviosa. Sí, qué grana. Yo también. Y me encanta tenerte. Sos de las primeras que pensé que quería entrevistar. Bueno, esto no te lo había dicho ni fuera No. ni del episodio ni nada. No, pero bueno, cuando conocí tu cuenta, me encantó, porque me encanta cómo comunicas psicología. Y dije, ay, yo quiero hablar con Carmen. O sea, tengo que hablar con Carmen. Así que siempre fue una de las primeras. Así que bueno, estoy re contenta que estás acá y que vamos a hablar de este tema en particular. Pero bueno, no, muy Ujú. contenta de compartir. Qué ilusión, porque además no es por devolverte el cumplido, pero literalmente recomiendo tu contenido, o sea, lo mando como tarea a veces en consulta, ¿no? De Ay, mando el no. enlace de tienes que verte este post porque cumple función con lo que queremos trabajar. Así que, Ay, me encanta cuando recibo eso. Yo, bueno, algo sirve para las colegas también, pero bueno, sobre todo para quienes no están tan cercanas a la psicología, eso es lo que más me gusta, ¿no? Como poder un poco hacer llegar la psicología de una manera más, no es un libro, pero bueno, que quizás algo ayuda, me ilusiona, así que gracias. Y bueno, y este podcast es un poco de esa función, así que hoy vamos a hablar de esto como una conversación de este tema que sale mucho, no sé cuál es tu experiencia, pero bueno, si trabajamos, bueno, en mi experiencia que trabajo mucho con mujeres, uno de los motivos de consulta cuando se sientan suele ser como, no quiero que me importe más lo que el resto piensa de mí y vivo preocupándome por lo que van a decir de mí y eso hace que me frene a hacer un montón de cosas, siempre siento que estoy desubicada, que no sé lo suficiente, que ya se van a dar cuenta, ¿no? Que me queda grande el cargo. No sé si tu experiencia también es un poco... en mi caso, yo también trabajo más con mujeres. Aún así, he trabajado con bastantes hombres y es abismal la diferencia. O sea, Mm. en los casos que llevo de mujeres que acompaño y demás, te diría que está presente casi en el 90% de los casos o el 100%. Evidentemente no pretendo que mi experiencia sea aquí lo más representativo, ni mucho menos, ¿no? Pero es llamativo, cuanto menos que siempre acabe saliendo por algún lado. Si no es en el área profesional, es en el área de amistad, amorosa, da igual, pero Mm, siempre hay como alguna sensación de no ser lo suficiente, inseguridades, mm, parálisis por no llegar a lo que se supone que tengo que llegar, un mm, perfeccionismo atroz. Entonces, mm. sí, lo veo bastante yo también. Mm. Bueno, me quiero meter ahí, pero antes, la peor entrevistadora, quiero que te presentes, quiero que cuentes también quién sos. Mira, yo te dije esto va a ser como una conversación, pero bueno, que nos cuentes, porque claro, yo te conozco, pero bueno, para quienes no te conocen aún, saber de Carmen. Ujú. Claro, pues yo soy Carmen Sancha, me gusta presentarme también con el apellido. Ujú, Eh, Soy psicóloga sanitaria, trabajo desde el enfoque conductual y ujú, con perspectiva de género, porque ujú, no concibo no tener ese enfoque en la consulta por todas las violencias que nos atraviesan, ¿no? Entonces, si hablamos de la importancia del contexto, pues qué mayor contexto que el modelo social predominante, ¿no? mm, Em, total. También me gusta presentarme como que soy andaluza. Ujú. Espero que se note, aunque a veces esta ciudad del demonio me hace perder el acento un poco. Y también me gusta decir que tengo un perrete con el que estoy patológicamente obsesionada, que se llama Poké. Así que esa Nada, es mi pero no presentación. lo veo tanto en tu cuenta. ¿Que no lo has visto? No, no lo he visto. No subí historias así. Mi perro está en Cádiz, Ah, entonces subo fotos de él cuando voy a Cádiz, que no es mucho, claro. pero sí, obsesionada. Y también otra cosa que en los últimos meses ha constituido prácticamente toda mi identidad es el hecho de que tengo problemas digestivos. Ah, Así que soy una más del equipo SIBO. no, bueno, acomodándote con eso, ¿no? Como Sí, habituándose a todo ahí este cambio andamos. de... Mm. Bueno, para arrancar, como dijimos, hoy vamos a hablar del síndrome de la impostora y mi sensación es que hace tiempo lo leo un poco más, de hecho hay cuentas que se llaman directamente así, hay cuentas en Instagram o hay podcasts, ¿no? Y evidentemente siempre hay como, bueno, hay quienes no vienen de la psicología que están divulgando y hay cosas que están muy buenas, hay otras que quizás a veces se escapan un poco de lo que nosotras diríamos de la psicología, así que mi intención era un poco primero empezar a definir para nosotras, ¿sí? Para vos qué es lo que dirías que es síndrome de la impostora. Y después hay algunos malentendidos que quizás, bueno, a veces crees que se ha divulgado sobre el síndrome de la impostora o mitos
que quieras como contarnos. Ujú. Vale, yo diría que lo primero que quiero aclarar es que me parece que esto ya la gente lo va sabiendo, pero igualmente como en el nombre se incluye la palabra síndrome, como que asusta un poco. O sea, creo que hay gente que interpreta que es una patología, una enfermedad, Mm, como un cuadro clínico casi médico, ¿no? Y mm, nada que ver. O sea, en psicología cuando ponemos etiquetas es para referirnos a una cosa de una manera más rápida, pero en realidad las etiquetas lo que hacen es aunar un conjunto de comportamientos, ¿no? Entonces, ujú, para mí el síndrome de la impostora es un conjunto de pensamientos, de formas de sentirse y formas de comportarse en general, eh, que tiene que ver normalmente con atribuir el éxito a causas externas, lo que llamarían el locus de control externo, ¿no? ujú. O pues miedo a veces paralizante de no estar a la altura, sensación de no ser nunca lo suficiente, de tener como un miedo a ser expuesta como un fraude, ¿no? De que nos quiten la careta. Todo ese tipo de conductas son las que normalmente refieren las personas que vienen a consulta hablando de impostora. Hace un tiempo escribía en la newsletter, en el correo este que mando, que una cosa que me había llamado la atención cuando leía de síndrome de la impostora es que el inicio se había llamado, o lo habían llamado quienes empezaron a hablar de esto como fenómeno de la impostora. En 1978 hubo dos mujeres que lo Ujú, nombraron porque lo empezaron a identificar en mujeres de altos logros, ¿no? Como high achievement. Y ellas hablaron de fenómeno de la impostora, ¿no? Como esta experiencia interna de, bueno, de ser un fraude o del fracaso intelectual o cositas así. Y después, claro, la sociedad, la cultura ha hecho lo suyo y lo ha reetiquetado y ha hablado de síndrome. Y no sé si, cómo lo ves, pero bueno, a veces yo siento que ha tenido que ver un poco con este estereotipo de género, ¿no? De cómo se nos ha colado quizás un poquito de género en la etiqueta, porque si estábamos nombrando que eran en su mayoría mujeres las que lo estaban sintiendo, ¿no? Era como, bueno, de nuevo, la sensación de que si hemos ido aprendiendo que no somos las que vamos a estar en las mesas directivas, que no somos las que vamos a tomar grandes decisiones, que no somos las que podemos manejar dinero o manejar equipo o lograr carreras o lograr éxito de determinadas maneras, bueno, entonces quizás es un problema nuestro. Pero en realidad, como dijiste, no hay nada más importante que cómo el contexto nos va un poco moldeando y nos vamos creyendo esto, ¿no? Como, total, sí. De hecho, creo recordar, ya no estoy muy segura, quizá debería de haberlo revisado antes de venir hoy aquí, pero me parece que se hablaba, no sé si, o sea, el estudio que hicieron estas mujeres, creo que fueron a 150 mujeres mm, consideradas como muy exitosas profesionalmente y demás, y todas sentían que poco menos que le habían regalado el lugar ujú. donde habían llegado o incluso que la gente estaba sobreestimando sus logros y demás, ¿no? Pero no sé si estas mujeres o después otros estudios como que intentaron establecer que la prevalencia entre hombres y mujeres era similar. Sí, eso es cierto también. A mí Ujú, esto me llama la atención ujú, que sea similar, ¿no? No sé a qué muestras accedieron y demás, porque es lo que te decía, yo después, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, lo que veo es que la diferencia es bastante llamativa, ¿no? Y que ujú, esto asola a las mujeres mucho más. Pero sí, podría ser perfectamente, o sea, por un lado también la importancia de el querer darle importancia a algo a través del ponerle un palabra técnico para que tenga como más entidad. Eso creo que también pasa, por ejemplo, con las personas altamente sensibles o este tipo de etiquetas, ujú, ¿no? Que parece que para que tu vivencia sea validada y se entienda que experimentas malestar, hay que ponerle un nombre que suene técnico, que suene médico. Entonces, no sé si ahí pueden hasta converger esas dos cosas, ¿no? De total, coincido. el querer darle importancia a la etiqueta, o sea, a la vivencia a través de una etiqueta que le dé como entidad. Ujú, Y aparte, por supuesto, el tema del género, a ver si es que va a ser esto un problema de las mujeres, ujú, ¿no? Suyo, inherente a su persona y a ujú, su biología y fisiología. Pues ujú, nada que ver, tiene mucho más que ver con aprendizajes. ujú. Es cierto, como decís vos, que a veces bueno, el uso de las etiquetas hace que se ilumine mucho sobre eso, y entonces, y quizás incluso se escriba más y se consigan más Sí, financiación para investigar o para estudiar, y bueno, como no, como
hay al final un ordenamiento que hace que un poco algunas etiquetas sobresalgan sobre si estamos hablando solo de comportamientos. Pero como decías, ¿no? Como que hay algo de esto que ilumina quizás mucho lo individual, que para mí no está mal si logras hacer un trabajo efectivo sobre eso, ¿no? Como de repente darte cuenta de algunas cosas que hacías y poder intervenir en eso. Pero claro, como que le quita la luz y le llena de sombra lo que el entorno tiene que ver, ¿no? Como cómo influye. Eso, de nuevo, o sea, como estos roles o estereotipos de géneros que hemos aprendido, pero sabes, evidentemente, si hemos nacido en contextos en los que nos están diciendo que nos han reforzado, ¿no? Esta inseguridad un poco de dudar Ujú. de nosotras permanentemente en cualquier rol que no sea el de ser madres, que incluso nos hacen dudar igual, o sea, que ni siquiera lo pondría ahí, ¿no? Como no hay perfección en ninguna de las cosas que hacemos. Bueno, tiene mucho sentido y en realidad quizás se le está quitando la luz a algo que también tendríamos que estar hablando, que es como el contexto hace que dudemos de nosotras, que no es un problema individual únicamente. Total, para mí es lo más importante porque siento que se hacen muchos problemas psicológicos o malestares. El, cada vez hablamos más de la importancia del contexto, pero casi que la importancia del contexto en esta persona en concreto. Y es como, no. O sea, Mm, es una cosa mucho más macro, ¿no? mm, Entonces hay que poner el foco, como alejar un poquito el zoom y ujú, ver la imagen a lo grande. Entonces sí, desde que nacemos y socializamos como mujeres hay una serie de aprendizajes y la inseguridad y todas estas conductas perfeccionistas, todas estas conductas que atribuiríamos al síndrome de la impostora son aprendidas, a fin de mm, cuentas, ¿no? Y están ahí para intentar adaptarnos a lo que nos rodea, mm, cumplen una función. Otra cosa es que después sean más perjudiciales que beneficiosas, pero en el corto plazo casi que siempre sirven. mm. Sí, y que si al final una lo siente, a veces, bueno, el otro día, no sé si hablaba de esto en Instagram o qué, pero bueno, como que la inseguridad al final no es algo que viene con nosotras a veces, sino es la sobreinformación que tenemos o la experiencia, muchísima experiencia que tenemos de ver cómo el entorno responde a mujeres seguras, ¿no? A mujeres capaces, a mujeres con altos logros, ¿no? La condena que hay, sobre todo en mujeres que son también mucho más mediáticas, mujeres que tienen cargos políticos muy altos o cargos, bueno, digo, cargos altos. Bueno, una está aprendiendo también cómo la sociedad se relaciona con esa mujer y si comete un error, cómo se relaciona con esa mujer que cometió un error muy distinto a cómo se relaciona si fuese a veces hombres, que lo cual no está mal. El problema es que, bueno, se suele sobreamplificar el error y hay un montón de condena, ¿no? Ante mujeres que quizás tienen más, digo, son más mediáticas porque las conocemos, o sea, después lo vemos en la clínica. Pero bueno, una, si estás viendo, si tenés redes, ya podés Ujú. notar cómo se juzga mucho más una mujer que comete un error o que se equivoca o que, bueno, lo que sea, que toma una decisión con respecto a veces a sus pares. Hombres. Totalmente, o sea, creo que has dado como en 2 teclas fundamentales, ¿no? Por un lado, el castigo social que existe de nuestras conductas de seguridad, entre comillas, o sea, como a poquito que nos mostremos seguras, el Mm, entorno responde con qué soberbia, qué flipada, o sea, no podemos hablar mm, como que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos ujú. que ir de puntillas, sin molestar. Bueno, yo creo que esto, no sé dónde lo Sí. vi, pero me parece que hubo como un estudio, un análisis que se hizo de cuántas veces las mujeres en entornos laborales o incluso contextos concretamente políticos utilizaban el creo, pienso que y apelaban como a la subjetividad, mientras que los hombres hablaban desde la entereza, desde la Mm, seguridad de que lo que están diciendo es correcto, ¿no? Y están sentando cátedra. Pues eso también tiene que ver con que si yo verbalizo de manera tajante lo que creo, lo que pienso y lo que sé, me van a atacar porque estoy pues siendo una flipada, una soberbia, altiva, lo que sea, ¿no? mm, Y entonces para mí eso es como una de las piezas fundamentales. También la presunción de poca inteligencia o de poca capacidad en las mujeres, ¿no? Y, jolín, esto además para mí como que se une con la ausencia de referentes. O sea, hasta hace nada
creo que fue en 2023 cuando tuvimos en España la primera mujer bombera. Entonces, creo que el síndrome de la impostora también tiene que ver en parte con no haber visto a gente, a gente no, a mujeres concretamente desempeñar muchas de las labores que desempeñamos a día de hoy, ¿no? Y ahora que he dicho bombera, incluso lo relaciono también con un tema lingüístico. ¿Cómo no vamos a ser impostoras si a poquito que intentamos ponerle el femenino a una profesión nos suena malsonante, decimos que es incorrecto y la gente hace 500 triples tirabuzones con mortal hacia atrás para justificar que lingüísticamente no se puede decir presidenta, cuando es una palabra que realmente lleva aceptada desde el año 1800. Entonces, mm, claro, pero con la palabra sirvienta no hay problema. Por supuesto, sí. Entonces, claro, es que también el lenguaje es importante en todo esto. Sí. Y esto que decías, ¿no? Porque, bueno, a veces cuando nosotros trabajamos en la clínica, una trabaja al final con solo esa persona, digamos, y con lo que hace y lo que decide, y a veces una lo que siente es que, claro, le está enseñando cómo dejar de usar el creo, pienso, para mí sería, usar los diminutivos o el lenguaje corporal de una manera y no de otra. Y es cierto que nos sucede también siempre que sabemos que hay un entorno que castiga mucho más. Cuando pensás en negociación, por ejemplo, a veces lees, o yo leía, bueno, a, a técnicas que puedes hacer de negociación y no encajan siendo mujer. O sea, la sensación que hay es que no es tan fácil. No es sentarte en una mesa y decir lo que vale tu trabajo, digamos, pero porque evidentemente hay un hilo común que nos une, pero a su vez no solo que nosotros nos volvamos más hábiles, sino que haya un entorno que probablemente va a responder de una manera muy distinta si yo me siento a decir exactamente las mismas palabras que diría mi par hombre, ¿no? O lo mismo en una mesa donde tomo direcciones, digo, donde tomo decisiones, ¿no? Hay esta sensación de se van a dar cuenta que me quedaron del cargo, o de dudar, o no, de ser un fracaso, o de haber sido muy hábil para decirle, para engañar a todo el mundo que donde Ujú. estoy, ¿no? No me corresponde, ¿no? Y una sigue dudando con esto. Y la idea de que, bueno, que efectivamente va a haber un entorno que responda distinto a si estés haciendo algunas cosas parecidas. Entonces, por eso siempre trato de hablar o siempre invito a quienes tienen perspectiva de género porque entiendo que una puede leer libros sobre negociación, libros sobre síndrome del impostor, libros sobre poner límites personales, pero necesitamos también entender que la experiencia de la mujer es distinta, que no puede repetir un guión y pensar que va a salir igual que si lo hubiese hecho su hermano hombre. O sea, va a cambiar probablemente. Entonces, bueno, uno entrena otras habilidades también, ¿no? Sí, me encanta esto que has dicho, además, porque creo que con el tema de marcar límites en particular Mm. se puede ejercer mucha violencia, alentando a mujeres a marcar límites a sus jefes, a sus parejas y demás, Ujú. sin tener en cuenta en condiciones cómo es ese contexto ante el cual van a marcar límites, ¿no? Porque puede ser que las estemos dirigiendo a una situación por injusto que esto sea, pero a una situación en la Más que riesgo. marcar límites puede ser más peligroso y más perjudicial que no marcarlo. Sí, Entonces, o que marcarlo de otra manera y tomar otro tipo de decisiones antes que marcar un límite verbalmente. Entonces, sí, sí. súper de acuerdo. Incluso hace un tiempo hablaba con una mujer también que me contaba un poco su experiencia y decía, claro, es muy fácil, pero mi riesgo es quedarme sin trabajo, ¿no? O sea, si yo no Total. estoy trabajando fuera de hora y haciendo todo lo que me pide mi jefe, hombre, y yo empiezo como a marcar algunos límites y qué sé yo, siempre mi miedo es a efectivamente quedarme sin trabajo. Y yo sé que yo tengo más chances de quedarme sin trabajo. Y sí, o sea, Mm, uno tiene que tener en cuenta eso, sí, que a veces como, bueno, no alcanzan pensar en un guión de cómo poner límites, porque, bueno, entendemos que hay un contexto que tiene características propias claro. de un sexismo. ¿Cómo puedes darte cuenta que estás lidiando como con el síndrome del impostor? ¿O qué cosas vos crees que pueden como ayudarnos a notar si, bueno, si algo que decimos de estos comportamientos que enmarcaríamos dentro del síndrome del impostor estamos llevando a cabo nosotras o estamos lidiando con eso? Ujú, vale. Yo creo que muchas veces uno de los más
como de los más llamativos o los que más notamos que son incapacitantes es la procrastinación por perfeccionismo habitualmente, ¿no? De Ujú. esto tiene que estar a la altura y como presupongo que no voy a ser capaz de llegar a lo que esto tiene que llegar, pues entonces no lo hago y pospongo y pospongo y pospongo. Entonces ya llegamos ahí a una parálisis que es súper desagradable, que se experimenta normalmente con un malestar muy grande, tener que hacer las cosas a última hora o también puede suceder lo contrario, ¿no? Que me sobrepreparo, me sobreinvolucro en lo que tengo que hacer porque no acepto invertir menos tiempo del que podría para garantizar que esto esté perfecto, ¿no? Entre comillas, si es que eso existe. Entonces, creo que son como las conductas más llamativas o la procrastinación eterna o el sobreinvolucrarme en algo todo el rato, ¿no? Que también hay que Ujú. saber parar en algún momento Total. porque ese perfeccionismo es que no, vamos, le ayuda al empresario que te tiene contratada y explotada, pero no te ayuda a ti, ¿no? Como dice mi amiga y compi Julia. Entonces, pues bueno, esas son 2 de las principales, diría, pero también el discurso interno feíto, es decir, el hablarnos, con mucha dureza, juzgándonos muy mucho cuando nos equivocamos o con un discurso muy rígido de que no podemos equivocarnos porque equivocarnos es lo peor, que en muchos contextos lo es. O sea, si es que es lo que decía antes, ¿no? Que cumple una función que tiene sentido, no son conductas irracionales por nuestra parte. Pero pues también hay que vigilar el cómo nos hablamos porque diría que en el 90 y muchos por ciento de los casos no le hablaríamos así a nadie a quien queremos, ¿no? Entonces hay que controlar y hablarnos con un poquito más, darnos un poquito más de tregua, diría. También otra forma de detectarlo, el rechazo de halagos, por ejemplo. Wow, sí, El rechazo de 100%. halagos. Esta intolerancia a que me digan nada bueno porque se me descompone el cuerpo. Sí, bueno, ya. Sí, sí, gracias, pero ya. ¿No? Pues igual esto también tiene que ver con que no estamos parándonos a profesar que lo que hacemos está bien porque pensamos que tiene que estar perfecto y que todo lo que no sea eso, pues es insuficiente y esta persona casi que me lo dice más porque me quiere que porque verdaderamente lo piense, ¿no? Tú que me ves con buenos ojos, me estás diciendo Ujú. que esto que he hecho te ha encantado, pero no será para tanto, ¿no? Pues No será para tanto. Ujú. también eso, y en verdad el no será para tanto, o el no, ¿qué va? Si esto lo he hecho súper rápido, si esto no me ha costado nada, si esto es sencillísimo. Ese tipo de frases, si las decimos muy a menudo, Me debería sonar ahí encantó, una alarmita. me encantó. Hace unos días una amiga me escribía por la cuenta profesional de Olimpia, me decía, amiga, vos estuviste hablando del tema de los halagos porque, porque estoy trabajando con una paciente de eso y no sé si vos escribiste algo, qué sé yo, para pasárselo. Y yo no, sabes que no, y todo lo contrario. Ayer justo había recibido unos mensajitos re lindos y no los había publicado, porque por lo mismo, o sea, por Ujú, esta sensación de, bueno, o porque me quieren, o porque ya me tienen aprecio porque me conocieron por la cuenta y algo les sirve, pero no es para tanto, ¿no? Lo que yo hago no es para tanto. Y le ujú. dije, no, y tengo que hablar más de eso, evidentemente, porque ni me había dado cuenta bueno, eso, Es que me que incomoda esto mucho. me recuerda a una cosa que decía mi abuela. Esto no lo Mm. había pensado. Al pensar en este tema del síndrome de la impostora para el podcast, no había caído yo en esto, pero de repente con lo del rechazo de los halagos, la he visto, ¿no? Y digo, mi abuela Carmen solía, cuando le decías qué buena le salía la tortilla de patata, solía decirte, esto es muy fácil, esto nada más que lleva sus 6 Mm. huevos, sus no sé cuántas patatas, su poquita de sal, sus cebollitas, su no sé qué. O sea, rápidamente te daba la receta entera que tiene un proceso, evidentemente, ¿no? Tiene ya no solo el proceso de preparar, sino de pelar todas esas patatas, de comprar y tener listos todos esos 6 huevos, o sea, todo eso que ella hacía. Ah, pues esto es muy fácil, esto es una tontería. Nada más que lleva sus patatitas, sus 6 huevos, nada más, 6 huevos, ¿cómo que nada más, no? Pues fíjate que automatizado lo tenía ella el hablar así, entonces es No, como supongo que también tiene que ver con que estaba acostumbrada a hacer 500 tortillas, evidentemente, me pero encantó. Y mm, esto no puedo.
evitar pensar que, que a veces, de nuevo, como el síndrome de la impostora siempre ha estado asociado a, si se quiere, como a trabajos productivos en la vida, ¿no? Como si nosotros pensamos que hay trabajos reproductivos que son los que cuidan la vida, que son los que reproducen la vida efectivamente, que suelen ser los trabajos en los que las mujeres están más a cargo y los Ujú, no remunerados. De hace unos años están remunerados algunos, pero no remunerados. Y el productivo, ¿no? Ha solido ser el trabajo de los hombres, ¿no? El de la fuerza de trabajo en las fábricas, en la industria, en donde sea, que genera dinero. Y mi sensación es que el síndrome de la impostora también siempre ha estado bien relacionado a estos trabajos no productivos, ¿no? Que yo recién decía, ¿no? Una mujer que toma decisiones en una empresa, una mujer que tiene cargos altos, una mujer que trabaja fuera de casa, entre comillas. Y pasa lo mismo, ¿no? Como con como evidentemente todavía son de segunda categoría en la sociedad, todos estos trabajos que no tienen el lugar que deberían tener, que tendrían que estar en el centro de nuestra vida, que son los trabajos de cuidado de la vida, eh, que tienen que ver con, bueno, con todo lo que hacen una mujer y que lo hacen desde siempre. Cuando nos dicen que las mujeres empezaron a trabajar hace pocos años, las mujeres trabajan desde que existen. Lo que ujú. pasa ahora es que ahora han salido también a trabajar en trabajos remunerados, ¿no? Que tienen más que ver con los trabajos productivos. Pero las mujeres trabajan desde que hay mujeres en el mundo. El problema es que, ¿no? Esto de siguen haciéndose cargo de tareas que no son de primera categoría o que no están reconocidas como tal, que no son remuneradas, que no están al centro de la escena. Y ahí también hay síndrome del impostor. O sea, una Ujú, mujer que concibe que lo que hace no es para tanto, cuando está llegando a cargo, cuando hay personas a su cargo que están vivas por lo que ella ha hecho, ¿no? Por haberles bajado la fiebre, por alimentarlos todos los días, por cuidarlos del frío, por tener una casa limpia, por cocinarles. Bueno, ¿no? Como que pienso, bueno, que son las mujeres con las que hemos crecido, y al día de ujú, nosotros seguro muchas de las que nos estén escuchando sucede igual, ¿no? Y eso sigue siendo un poco de, bueno, algo que está en la sombra también, ¿no? ujú. Y ahí no Total. se habla de síndrome del impostor, y es igual, o sea, Ujú, has hecho un montón, ¿no? Has entrenado un montón de habilidades y de sacrificios para poder hacer lo que haces, para cocinar, para cuidar, para llevar adelante una casa, una familia. ujú. Claro, y también el dudar de la capacidad o de lo bien hecho que está aquello que empiezas a hacer, que no es a lo que, te han enseñado a aspirar a hacer, ¿no? O sea, no aspiras de pequeña según qué puestos, por lo que decíamos antes, porque a lo mejor no has visto referentes, porque, en tu casa se te ha empujado a otra cosa, ¿no? Eres la hermana y eres tú la que limpia, la que recoge, pero el niño a jugar y a hacer cosas Ujú, total. guay, ¿no? Em, y me he perdido lo que iba a decir. Me he perdido por dónde Bueno, iba a ir. aprovecho a nombrar que el otro día, porque pues dijiste algo que me encantó, que lo fuiste poniendo vos, y el otro día Valerie Young, que es alguien que habla del síndrome del impostor, no sé si la conoces, tiene otra corriente, Vale. entonces no la toco tanto, pero bueno, ella creo que nombra como los 5 tipos de síndrome del impostor, y fueron los que Ah, fuiste sí. diciendo. Sí, y me encantó. Y uno, digo, por si no lo conocen, por contarles, de nuevo, no es para que se sumen etiquetas en su vida, sino para que identifiquen Mm, algunas de estas cosas que hacen, porque bueno, para mí fue como divertido leerlo y decir como, ay, mira, sí, yo hago un montón esto no tanto. Bueno, una era perfeccionista, eso que dijiste, ¿no? Como, bueno, si cometo un error, entonces efectivamente soy un fraude, o efectivamente eso significa que no me corresponde, digamos, el título, el mérito, el cargo, el salario, lo que sea, ujú, ¿no? Esto era la perfeccionista. Después estaba la experta, que es la perfeccionista, pero más en el conocimiento, como esta que está todo el tiempo estudiando, tomando clases, haciendo cursos, leyendo libros, escuchando podcasts, ¿no? Como que aprende, ujú, aprende, 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 aprende. Después quizás no lo lleva a la acción, porque nunca sabe lo suficiente para llevarlo a la acción, pero esto de, si no sé lo suficiente, entonces significa que efectivamente soy un fraude, ¿sí? ujú, Entonces, esto es como la de la experta.
Después está lo de la genia natural, que lo dijiste vos recién, que fue como una espera que lo tiene que hacer en la primera, ¿no? O que intuitivamente le tendría que salir, o que tiene que ser buena por naturaleza, ¿sí? Entonces, si hay algo que me está costando, voy a juzgarme, voy a creer que entonces no soy, no sirvo para esto, entonces no soy lo suficiente para este cargo, ¿no? Entonces, esta idea de la genia natural, lo digo en género femenino, pero eso, digo, creo que esto nos pasa a todos, hombres y mujeres, es la que tendría que haber nacido con esto, ¿no? O sea, o sabes hacerlo o no lo sabes. Sería un Ujú. poco, ¿no? Como, o lo haces o no. Bueno, lo otro es la solista, que es Está. la que entiende o cree que pedir ayuda de nuevo significaría que entonces no puede hacerlo ella, ¿sí? Que no está bien, que, Ujú. se va que va a ser real esto de que es un fraude, ¿no? Entonces, si hay algo que no hace, es pedir ayuda y va a hacerlo todo por su cuenta, ¿sí? Y el otro, que quizás es uno de los que más escuchamos, para mí el que más escuchamos es perfeccionista, y este otro que es el de la superwoman, ¿no? El de la que puede con todo, la que tiene muchos roles y la que a su vez tiene que destacar en todos sus roles, ¿sí? Ujú. Tiene que ser grandiosa en todos sus roles. Y si no puede serlo en todos sus roles, entonces va a significar que entonces efectivamente es real, que es un fraude, ¿sí? Ujú. Y cuando lo iba leyendo, más allá que una, que es, bueno, al final las etiquetas en realidad sirven para, bueno, para reconocer cosas que uno hace, no más que eso, porque de nuevo, no es ni una enfermedad, no es una patología, el síndrome es simplemente una manera de nombrarlo y nombrar un conjunto de comportamientos que hacemos, pero bueno, nada, que lo leía y me había llamado la atención también. Ujú. Pero bueno, sí, Pues con... esto me sirve perfecto para conectar con lo que me había perdido antes, que es el tema de, en realidad, más allá de tipos de síndromes de la impostora o tipos de impostora o tal, lo transversal, o sea, el denominador común a todas esas cosas es que cualquiera de esas conductas cumple una función, que es para mí de nuevo lo importante, ¿no? Cumple una función, quiero decir que si se mantiene, si lo sigo haciendo, aunque me genere malestar, es por algo, es porque de alguna manera sirve en mi contexto. Entonces, el yo rumiar y sobrepreocuparme todo el rato sobre si esto va a estar lo suficientemente perfecto o no, tiene que ver ya no solo con que a mí me hayan aplaudido durante toda la vida los buenos resultados y me hayan animado a ser perfeccionista, sino con que a lo mejor el día que yo rumio un montón sobre este trabajo que tengo que entregar y finalmente lo entrego y se ve todo lo que he rumiado y todo lo que me he sobrepreocupado por ese trabajo y he acabado haciendo más de lo que realmente me habían pedido, me lo van a aplaudir en el trabajo también y me van a decir, Dios mío, qué maravilla esto que has hecho, ¿no? O incluso, a lo mejor estoy en un entorno en el que lo habitual es que por mucho que hagas, haya un castigo de que nada es suficiente, con lo cual el sobrepreocuparme y el sobreesforzarme cumple la función de intentar ahorrarme ese posible castigo. A ver Ujú, si así consigo que mi jefe no me riña hoy. ¿No? ujú. O no me hable mal o lo que sea. Entonces, cualquiera de esas conductas de cada uno de esos tipos de impostora y demás, si se dan es por algo, ¿no? Me encanta. Y tienen un origen también. Ujú. Sí, eso. Y algo los mantiene, ¿no? A día de hoy. Hay Ujú, algo que hace que una siga rumiando un montón, o siga procrastinando, o siga dudando de ella misma, o ujú, sea, y como dijiste, quizás a veces después de todo eso que hice, termino presentando y recibo un premio social, que puede ser un halago, que puede ser un bien hecho, que lo que sea, bueno, tengo altas chances de volver a repetirlo el mes claro. que viene o al otro día, ¿no? Pues esto nunca acaba, es una rueda que nunca acaba. Y eso tiene algo también, creo que ver con que una cree que a medida que se vuelva cada vez más hábil en lo suyo o más buena en su campo, estos se van a ir. Si consigo el título, los Ujú, pensamientos de fracaso no los voy a tener. Si consigo escribir mi tesis, se van a ir. Si acabo el libro, se van a ir, ¿no? O lo que sea. O si consigo ese cargo, ya no los voy a tener, porque finalmente, digo, si él me había dicho que yo no era capaz para eso y consigo lo que me propuse, una cree, o esto es lo que pensamos, que estos pensamientos se van a ir. Todo lo contrario, no solo que se quedan, no, sino no. que probablemente van aumentando, porque uno empezar a eh,
como psicólogas, por ejemplo, y si no tengo mucha audiencia de psicólogas, como si tengo mujeres que están fuera de psicología, pero esto podría ser para em, generalizable para otras áreas. Bueno, pero lo pensemos con un instrumento, pero, porque iba a decir de psicología, cuando te recibís, una ya tiene el síndrome del impostor sentado ahí al lado suyo, Uf, no sabes lo suficiente para lanzarte en esto, y uno cree y debe mirar a quienes están hace más años en el campo trabajando que no los tienen. Y eso empeora, quiero decir. O sea, porque si uno tiene un año, uno espera que vas a ver lo de alguien que se acaba de recibir. Uno tiene 10 años en el campo y uno se está midiendo como una persona que hace 10 años no está y que debería saber lo que una persona con 10 años de experiencia tendría que saber. Y lo mismo pasa con un instrumento, ¿no? Como si uno empieza a aprender a tocar la guitarra, una tiene pensamientos, ¿no? Como de juicio, de, bueno, esto no es para mí, no soy suficiente, soy un fraude, se van a dar cuenta. Pero el problema de eso es que a medida que pasa el tiempo, los pensamientos se quedan y una cree que se va volviendo más experta y por ende debería saber más, ¿sí? ujú. Entonces, la búsqueda no debería ser dejar de tenerlos, porque probablemente, bueno, van a estar con nosotros, sobre todo si seguimos curioseando y aprendiendo cosas y persiguiendo metas, ¿no? Probablemente estén más. De hecho, bueno, creo que todas pueden resonar, que a nadie se les ha ido cuando se recibieron de algo o cuando terminaron de escribir, no sé, su tesis, su TFM, ¿no? Mm. O consiguieron ser hábiles en un instrumento, todo lo contrario, yo creo que siguen ahí y que a veces lo que nos pasa es que pueden aumentar porque, claro, ya llevo más tiempo, entonces debería Ujú. saber más de lo que sabía antes. Y por eso precisamente estoy súper de acuerdo con lo que dices de que el objetivo no puede ser que los pensamientos no aparezcan. O sea, el objetivo tiene que ser que pese a tener estos pensamientos yo pueda vivir mi vida y que no me incapacite y no me paralice, ¿no? Porque hasta qué punto es realista aspirar a no tener ningún pensamiento, ningún sentimiento de inseguridad en una sociedad que nos empuja a serlo, ¿no? Y que nos dice que somos inferiores, estamos en un contexto de desigualdad. Entonces, igual que, desviándome ligeramente un segundito, ¿no? Pero igual que en el trabajo que hacemos con problemas de alimentación y de relación con el cuerpo, no es el de que tú dejes de tener miedo a engordar, Ujú, porque ese total. miedo es funcional y es lógico en una sociedad que trata de manera muy diferente y mucho más violenta a las personas gordas, ¿no? Ujú, No total. es realista que tú pierdas el miedo a engordar. Lo Ujú, suyo sería que, pese a que te dé miedo a engordar, no paralice tu vida, no te prives de los planes con tus amigas, no te prives de los alimentos que te gustan, etcétera. Entonces, aplicado a este tema, me parece igual. El punto no está en que no tengas una sola sensación nunca de no ser suficiente, sino de que, vale, pues me estoy sintiendo un poco insegura hoy, pero igualmente lo hago, ¿no? Y es con el ejemplo que ponías de la guitarra, me hace gracia, yo siempre pongo el ejemplo de aprender un idioma, ¿no? ah, No, cuando ya alcance este nivel, entonces me atreveré a hablar en este idioma, que ujú, pasa mucho, ¿no? Cuando yo ya sea capaz de decir no sé cuántos tiempos verbales, ya entonces me atreveré a hablar con un nativo para practicar. Y es como, pues es al revés. O sea, la seguridad va a llegar, pues al principio, atreviéndote a hablarlo, equivocándote, viendo que poco a poco te equivocas menos a base de hablarlo, viendo que el nativo hoy te ha dicho, uy, te he entendido perfectamente, o que te ha enseñado una palabra que te va a ser súper útil de incorporar y a partir de ahí ya te sientes hasta más cómoda. Entonces, es así como va a llegar. Hay que hacerlo pese a la incomodidad, pese al miedo, ¿no? Hay que exponerse. Si no, pues va a seguir ahí mucho más. Y además, también una cosa que creo que a muchas de mis consultantes les ayuda es pensar en cuántos hombres se estarán planteando todas esas mismas cosas. Muy pocos, habitualmente, ¿no? O sea, estoy yo aquí rumiando sin parar sobre, o yo qué sé, me pasaba a mí al principio también, incluso con fijar el precio de las sesiones de terapia. ujú, ¿Cómo voy yo a cobrar este dinero? ¿No? Porque además entiendo que, pues, ojalá esto fuera un servicio de calidad
en la atención pública, sanitaria, ¿no? Pero no es el caso, entonces, pues bueno. Y, y todos esos pensamientos de cómo voy yo a cobrar esto, claro, cuando te paras a pensar que Manolo, que yo qué sé, que es coach cero científico, que tira de su experiencia personal para lo que enseña en su terapia, entre comillas, y demás, está cobrando 120 euros la hora y ni se lo plantea, ocupa todos los espacios posibles, va a todos los congresos y demás, pues es como, vale, igual tenemos que ser en ese sentido un poquito más Manolo, ¿no? Ujú. O sea, igual hay que ser un poco más Manolo solo en ese ejemplo. Sí, 100%. De hecho, por eso creo que las dos nos hemos, o bueno, en mi caso, me había abierto una cuenta de Instagram y fue un día armado limpia y empezó a tratar de estar en todos los lugares que pueda porque necesitamos más mujeres comunicando y necesitamos más mujeres hablando de esto, sino, bueno, son lugares que ocupan otras personas, evidentemente, y hay muchísimo por hablar y hay muchísimo por aprender, pero bueno, que en realidad los ocupas quienes se animan y a veces quienes se animan, evidentemente tenían una socialización distinta a la nuestra, entonces para que a veces una colega nuestra abra una cuenta, abra su consultorio, abra su centro privado, dirija un centro privado, necesita haber aprendido, bueno, eso, o sea, se puede quedar en el, voy tomando cursos y voy aprendiendo cosas, me voy leyendo libros y voy no sé qué, y aprendiendo de finanzas y de cómo gestionar un equipo y de liderazgo femenino y de no sé qué, todo eso y nunca lo lleva a la acción y después, bueno, el mundo está lleno de espacios dirigidos por hombres. Ujú. O bueno, o hombres haciendo un montón de dinero también, quizás con nada, la mitad de formación que una, pero bueno, Total. porque se animan. Saben que pueden animarse, también de nuevo hay un contexto que está más dispuesto a abrirle los brazos a ellos, o a Manolo en particular, pero, pero bueno, que también tiene que ver con eso, aún con miedo, animarse a hacerlo y esperar también el feedback del entorno. Si no, la cabeza va a soler decirnos que va a salir todo mucho peor de lo que efectivamente sale así, Ujú. funciona. Todas lo hemos vivido, todas hemos tenido, no sé, la llamada perdida de nuestro jefe y pensar, "Ah, se dio cuenta, hasta acá llegué, ya mañana me quedo sin trabajo". Nunca es real, o bueno, en su mayoría nunca es real, ¿no? Entonces, permitir también que la experiencia real sea la que nos dé un feedback y no tanto nuestra cabeza, ¿no? Animarme a hablar el idioma y ver cómo me va saliendo, si no, Ujú. realmente una cree que va a ser el ridículo todo el tiempo, o que se van a dar cuenta que no soy lo suficiente. Y bueno, y no es tan así. La mayoría de veces no es así, y uno puede darse cuenta en su vida que los escenarios más catastróficos no suelen ser reales, y si son reales, y digo, y si se convierten efectivamente en realidad, uno se asombra de lo habilidosa que es para gestionarlos, para Ujú. lidiar con ellos, para resolver, pero no nos permitimos eso. No nos permitimos hacer un desafío y ver cómo nos va. De hecho, a veces en terapia yo he propuesto que hagan algo que les genere esa vergüenza que está muy asociada al síndrome del impostor, o que genere algo que sea arriesgado para ellas, para conocer cuál es el resultado efectivamente. Y cuando era como, ah, mira, mandé un informe mal hecho, porque esto pienso en una paciente, mandé un informe mal hecho y me lo tomaron igual que los otros que he estado una semana escribiéndolos. Era como, ¿cómo Igual. puede ser real? Mi peor escenario era mandar un informe de estas características y aún así lo hice y el resultado fue el mismo, pero mi Ujú. tiempo fue muy distinto. Sí, entonces también Totalmente. permitirse hacer cosas, ¿no? Como para que tener un poco el feedback real de lo que sucede. Mm. Totalmente. De hecho, para mí es como el enfoque central de la terapia en estos casos, el ir enfrentándonos a situaciones y progresivamente ya ir ganando seguridad. O sea, es que muchas veces esperamos, y creo que aquí ha hecho mucho daño pues muchos discursos que hay en torno a la fuerza de voluntad, en torno a todas esas cosas que te invitan a tener fuerza de voluntad para luego hacer cosas, ¿no? Y es Ujú. como, pues no, primero hay que hacerlas y ya luego llegan las ganas de seguir haciendo porque esto es súper Total. estimulante o se siente súper bien. Pues lo mismo con esto, o sea, el esperar a tener seguridad para hacer según qué cosas lo que está haciendo es que no las haga nunca. Y Ujú. cuando se trata de perfeccionismo, además,
recuerdo una imagen que me salió en Instagram hace unos mesecillos ya, no recuerdo quién la hizo, pero era una imagen en la que aparecía por un lado, ponía lo que el perfeccionista quiere dibujar y era un círculo, y al otro lado ponía lo que el perfeccionista finalmente dibuja y está en blanco, ¿no? Y es como, no he visto cosa más representativa de lo que es la parálisis por no ser capaz de hacer el círculo perfecto, pues acabo por no hacer el círculo, pues mejor hecho que perfecto, Total, ¿no? total. Y es que además es injusto, también volviendo a lo que decías de lo de cuando ya llevo 10 años, siento que tengo que tener el conocimiento de una persona que lleva 10 años en esto. Qué injusto que desde el principio nos exijamos e incluso nos exijan desde fuera em, saber hacer las cosas como si lleváramos toda una vida haciéndolas, ¿no? Y también tiene que ver, supongo, con el contexto de máxima competitividad que hay ahora para conseguir un trabajo en el que tienes que tener sangre de unicornio para poder ser considerada para ese puesto, ¿no? Pues, jolín, claro que me voy a sentir insuficiente, ¿no? O sea, si ya me siento insuficiente de base con lo que tengo, ahora miro esta lista de todo lo que no tengo, porque me están pidiendo que para empezar en este sitio tengo que tener 7 años de experiencia Ujú, demostrable, pues jolín, ¿cómo no? De nuevo, influencias del contexto. total. Y algo de esto que se toca, de nuevo, era un estudio que había visto, ahora no me lo puedo acordar, pero si lo encuentro lo tomo en notas, lo pongo en unas notas del episodio, era esto de cómo mujeres y hombres con la misma experiencia se aplican a posiciones muy distintas, Ujú, ¿no? Entonces, de nuevo parecía como hombres suelen aplicar a posiciones en las que están mucho menos preparados, ¿no? Sobreestimando sus capacidades, y las mujeres, por el contrario, subestimando su trayectoria, su experiencia, aplican a puestos en los que tienen todo o mucho más. Lo cual ya ujú. eso es, no lo hagas. Aplica algo, evidentemente está, porque van a exigirte mucho y todo, y ya sabemos todo el entorno que venimos diciendo, pero la idea es como merecemos estar en lugares que nos queden grandes para después acomodarnos a ellos. No tenemos que siempre usar la talla más pequeña en todo. Es Qué todo lo bueno. contrario, ¿no? O sea, es aplicar a puestos en los que efectivamente nos quedan grandes, si no nos tendríamos que aplicar porque no tenemos nada por aprender ahí, ¿no? Ujú. O sea, aplicar un puesto que nos queda grande porque nos faltan estas cuatro cosas o un poco de cosas, significa que ese trabajo a mí también me sirve. Pues si no, entonces yo le sirvo solamente a la empresa. Pero ¿y a mí qué? O sea, ¿cuánto puedo crecer yo en un lugar en el que ya tengo todo lo que están pidiendo? Me Sí. encanta. O sea, por favor, tienes que hacer un post con esta frase tal cual que has dicho. Merecemos aplicar a trabajos que nos queden grandes, no tenemos que usar la talla más pequeña en todo. O sea, me la pienso tatuar. Sí, es real, ¿no? O sea, em, bueno, porque lo pienso mucho, porque lo vivimos, ¿no? Con nuestras consultantes, siempre sienten que les falta mucho para poder dar esa presentación, para aplicar a eso, para dar esa tesis, para escribirle a alguien que les gusta. O sea, la idea de que tenemos que juntar un montón de medallas para dar un paso al frente, bueno, es muy paralizante y es muy limitante, ¿no? Estos costos que tiene el síndrome de la impostora también, que algunos los fuimos tocando, pero bueno, esa idea de qué nos estamos perdiendo en la vida por no animarnos a, bueno, a ocupar otros lugares o a arriesgarnos y a convivir con esa vergüenza que nos da, que es Ujú, que se den cuenta que no soy lo suficiente, que no soy buena, ujú. ¿sí? ¿Y qué Y que pasaría igual? además siempre se puede reconocer que no se sabe lo suficiente de un tema. De hecho, a esto también somos mucho más propensas las mujeres que los hombres, ¿no? A reconocer cuando no controlamos de un tema como para no embarcarnos en según qué debates o conversaciones. Total. Creo que también lo hacemos desde el, por Dios, que no se me presuponga que sé de esto, porque si hablo se van a dar cuenta de que no. Creo que también viene un poco desde ahí y en ese sentido puede ser una conducta problemática Mm, el verbalizar, oye, yo no sé tanto de esto o no controlo. Pero en otros casos es que es lo mejor que puedes hacer, es lo más sensato y lo más prudente, ¿no? Y pues casi que deberíamos hacerlo más como sociedad, digo, no en particular las mujeres. Entonces, pues bueno, a unas malas, si llega un momento en el que de algo objetivamente no sé o no sé muy bien cómo hacerlo, pues lo que decías antes, o pedir ayuda, que también se puede, existe, está ahí ujú. para nosotras,
o directamente reconocer que no se está al tanto de todo como para poseer la verdad absoluta o la opinión más informada del mundo. Seguro. Pero yo creo que estamos más socializadas hasta dudar, no solo de lo que sabemos, sino también de lo que sentimos y de lo que pensamos y de lo que se nos viene, ¿no? Ujú. Entonces, la sensación a veces que tenemos es como dijiste, si no sé el 100 no digo nada, ¿sí? Evidentemente de nuevo es porque nuestra voz siempre ha sido más juzgada en los espacios públicos que las voces de Ujú. mis pares hombres, se nos va a monitorear y a vigilar de una manera distinta, a ver qué digo, se me van a entornar los ojos, nos van a mirar de una manera distinta, nos van a hablar arriba, nos van a interrumpir, etcétera. Nos van a contar lo que ya sabemos, pero si nosotras no empezamos a dar pasos en esa línea, quizás en entornos seguros, no lo voy a hacer al frente quizás de mi jefe que tiene la posibilidad de echarme, pero sí empezar como a hacer como tomar, como no, algunas acciones de riesgo para irnos dando cuenta, para levantar la voz, para hablar de lo que sí sabemos. Y Totalmente. eh, porque si no la sensación es que, bueno, sí, o sea, hasta que no seamos tal o hasta que no sepamos tal, no podemos hablar, y entonces de nuevo, igual cuando sepas tal, vas a estar sentándote en mesas en los que tendrías que saber tal y cual. O sea, ya no solo A, B y C, ¿no? Entonces, así funciona al final. O sea, nos vamos, mm, la sensación es que, bueno, voy a abrir la boca cuando sepa A y probablemente la única manera que tengo también un poco es haciéndolo y viendo, ¿no? Y ya va a venir cuando creas que tenés que saber A, B, C, A, B, C, D y así. Así Ujú. que no, como tomar esos riesgos. Quizás en lugares seguros pedir ayuda, como dijiste eso, total. Y empezar a, bueno, no, a relacionarnos de una manera distinta un poco con estos pensamientos de, ¿y qué van a decir? Y es como perderles el respeto. Bueno, nosotros también decimos un montón de cosas de esa gente y la gente sigue ganando un montón de plata con su cuenta de Instagram y no le importa lo que estamos diciendo nosotros. O sea, o sigue haciendo un montón de cosas porque aplicó ese cargo y lo ganó. Y han perdido un poco el respeto también, pienso yo, ¿no? O sea, estos lugares de nosotras nosotras no digo las mujeres en general, algunas en particular digo, jerarquizamos mucho la opinión que pueden tener, no sé, personas que ni siquiera nos importan en nuestra vida, pero se nos viene la imagen de qué van a decir. Y si esa persona no sabe ni siquiera de nuestra existencia, o la persona está realmente mucho más preocupada por lo que vayan a decir de ella misma que en opinar sobre una misma, ¿no? O sobre Ujú. vos. Sí, Entonces, perderles un poco el respeto también es. sí, y esto también, otra conducta que yo he visto mucho y que la he visto hasta en mí, es la de priorizar el criterio de otros. O sea, dudar de tus propios conocimientos anteponiendo el criterio de otra persona a la que le presupones más conocimiento, más experiencia o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, yo recuerdo perfectamente en mi primer trabajo, cuando estuve haciendo como el análisis de un caso de una paciente y lo comenté en una supervisión con compañeros y recuerdo perfectamente que tras yo tener todas mis hipótesis planteadas de lo que creía que estaba pasando y tal, una persona que solo me escuchó durante 30 segundos porque se unió a la supervisión súper tarde, procedió a decirme, em, yo no sé por qué ves esto así, yo lo veo muy claramente como de esta otra forma, ¿no? Y eso bastó para que yo, el Mm. día que tenía que explicarle a mi paciente lo que yo interpretaba o lo que yo había entendido de su caso, metiera también en mi análisis lo que esta persona me había dicho en 30 segundos. O sea, un error que yo cometí de novata, ¿no? Mm. Y de todas las cosas que yo le expliqué a esta paciente de su caso y de, pues, te pasa esto por esto y se está manteniendo por esto otro y demás, lo que ella me señaló como algo con lo que no estaba de acuerdo era lo que me había dicho esta otra persona que metiera. Y yo recuerdo vivirlo como un jarro de agua fría, pero que me encantó vivir. O sea, yo recuerdo vivirlo en ese momento como lo sabía. O sea, como una sonrisa interna de decir, ¿ves cómo tenías razón tú con Mm. lo que tú habías analizado y estudiado el caso, con lo que tú has estado conociendo a esta persona, que la otra no la conocía, ¿no? Em, ¿Cómo vas a anteponer,
en un momento dado solo porque esta persona tiene X formación más que tú, vas a anteponer su criterio a tu experiencia, ¿no? Pues también creo que esa es como otra conducta Me encantó este bastante... ejemplo, porque creo que todas podemos traerlo a nuestra vida, sí, real, ¿no? Nadie Como, conoce lo tuyo mejor que tú. y debería jerarquizar siempre nuestra experiencia, lo que sabemos, no solo lo que nos pasa, ¿no? A veces hasta dudamos de lo que sentimos, de lo que, ¿no? De nuestras emociones, de lo que nos hicieron sentir. Evidentemente, bueno, viviremos en un mundo más de gaslighting que nos están haciendo todo el tiempo, entonces es una duda. Pero bueno, a su vez, el criterio de quién voy a tomar, que sea lo suficiente como para que me haga dudar de mí. Así que me Total. encantó este ejemplo. Si quisieras decir algo para ir cerrando este episodio a quienes lidien con esto, Vale, yo me he apuntado como algunas claves me encantó. que no son pautas como tal, porque gente que esté escuchando, no soy vuestra psicóloga, creo. Entonces, bueno, si queréis hacerme caso, si no, no. Pero cómo combatir este síndrome de la impostora, ya hemos dado muchas claves, ¿no? Principalmente exponiéndonos, enfrentándonos, o sea, hacer las cosas con miedo y hacerlas con inseguridad, pero hacerlas. Con el tema de la procrastinación y demás, pues de nuevo hay que ocupar esos espacios, hay que enfrentarse a, venga, me pongo a hacer esto ya incluso si no está perfecto, o sea, también va a haber ahí que hacer como cierto trabajo de perderle el miedo o perderle el respeto a los errores un poco, Ujú. incluso si desgraciadamente nos castigan mucho socialmente por los errores, pero bueno, en según qué contextos igual podemos enfrentarnos más fácilmente a cometer errores y ver que el mundo no se cae cuando nos equivocamos, ¿no? Y que podemos seguir. Con el tema de ponerle, o sea, con el tema del perfeccionismo, sobre todo, ponerle freno. No puede ser que estés revisando ese informe que tienes que entregar durante 75 horas seguidas solo porque seguro que se me ha escapado una coma. Llega un momento en el que de tanto verlo ya pierdes completamente la perspectiva de lo que estás haciendo, te estás fusionando con eso que tienes delante, ya no vas a ser capaz de ver ni siquiera la falta de ortografía más grande, ni siquiera vas a ser capaz de ver que está estupendo. Entonces, toma distancia, ponte un límite de veces de revisar las cosas, eh, no puedes paralizarte así, hay que sacarlo. Y también otra clave para mí, el tema de vigilar muy mucho cómo nos hablamos, Sí. el tratarnos un poquito mejor, darnos un poquito más de tregua. ¿Qué es eso de hablarnos tan mal, de esto es una mierda, esto no vale nada, es que eso no se lo dirías a tu mejor amiga, a la que adoras, no se lo dirías a tu pareja que se está súper esforzando con este proyecto? No, pues entonces hay que también modificar el cómo nos hablamos a nosotras. Yo creo que esas son como las claves que diría. Y si evidentemente experimentan un malestar demasiado grande y les cuesta mucho, pues para eso está también el recurrir a terapia o ayuda de su entorno, que es válido y no te hace fraude y no te hace menos maravillosa. Me encantó esto que no lo tocamos tanto, pero que lo hayas traído, esto de cómo nos hablamos a nosotras, porque efectivamente se puede cambiar, porque podemos entrenarlo y volvernos mucho, hacer mucho sobre eso, ¿no? Una cree que nació con estas voces internas duras y no, como las hemos ido desarrollando, podemos desarrollar otras maneras de comunicarnos con nosotras, así que me encantaron. Ujú. Bueno, ahora decinos dónde podemos encontrarte, que quiero que vayan a seguirte. Vale, pues me podéis encontrar en Instagram como @sí conmigo, psico con P de psicología, pues sí conmigo. Y también estoy en Twitter, aunque lo uso bastante poco. Ah, O mira. sea, principalmente utilizo Instagram y es ahí donde divulgo. Así que ahí estoy. Bueno, me encantó. Gracias por este rato, lo pasé muy bien. Y a mí también. Mil gracias a ti. Antes de acabar, quiero invitarlas a que en unos días vamos a dar una masterclass sobre, vamos a tocar el síndrome del impostor y vamos a tocar el tema de la autoconfianza y la seguridad en una misma, de esta duda crónica que hablábamos y qué cosas podemos hacer. Así que si están interesadas, si quieren participar, va a durar 1 hora, es gratuita. Y para inscribirse lo único que tienen que hacer es buscarme en mi Instagram, mandarme un mensajito directo y yo les mando el link para que puedan sumarse, o por olimpia.com/masterclass si quieren poner, sino olimpia.com y lo van a encontrar ahí mismo para que puedan anotarse y vernos el 12 de septiembre.
ahora sí, las despido. Nos vemos en la próxima.